decía por acá que a nosotros nos pasa lo mismo, que sabemos que Dios nos llama a formar parte de su pueblo, de su iglesia, nos llama, si estudiáramos la palabra, veríamos que Dios nos llama a ser su iglesia, nos llama a ser compañeros en todos los órdenes de la vida de la iglesia, nos llama a ser amigos, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y por sobre todas las cosas en el vínculo del amor, para orar, para alabar a Dios, para estudiar su palabra, para servir a Dios en todo aquello que Dios nos ha llamado a servir y principalmente para que otras personas puedan conocer a quién, a Cristo. Pero Rode no solo estaba en medio del pueblo de Dios orando y presente y parte de, sino que aparte Rode estaba atenta a qué. ¿A qué estuvo atenta? Cuando Pedro llegó, llamó a la puerta, ¿quién escuchó a Pedro? Rode. ¿Y quién se acercó para ver quién era? Porque la iglesia también estaba corriendo ¿qué? Peligro. Y la puerta de la casa estaba ¿cómo? Cerrada. Y Rode fue valiente, hasta valiente fue de ir con el peligro que estaban acechando a la iglesia. Si alguien golpeaba la puerta, me imagino cómo le habrá golpeado Pedro, no debe haber hecho. Yo creo que debe haber golpeado exclusivamente y debería estar llamando, o sea, fue atenta, ¿no? Una actitud completamente servicial, ¿o no? Y aparte valiente, porque en el peligro y en lo que lo estaban acechando, dice, cuando llamó Pedro a la puerta salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Así que no solo estaba en medio del pueblo de Dios orando, sino que estaba atenta a la puerta, atenta a las necesidades que pudieran surgir. Ella, en su vida secular, era empleada de quién? De María, no era empleada de la iglesia, pero tenía un corazón tocado por Dios para tener frente a las necesidades de sus hermanos una actitud como servicial, ¿o no? Y el don de servicio que es un deber cristiano el servir, y el don de servicio que es un regalo especial que Dios da para que tengamos esa voluntad de servir a Dios en esas áreas físicas o materiales, como se llaman, es estar atento a la puerta, al abrir. Yo me gozaba y lo hablábamos con ellas, como cada una, de una manera u otra, nos pudimos identificar con el personaje, con la persona, porque no es un personaje, con la persona que Dios nos permitía compartir. Ese hecho de estar atenta a que si es día de reunión, bueno, que alguien esté en la puerta, que podamos recibirlo, que podamos darle un beso, un abrazo, bienvenido, qué bueno que viniste, te estábamos esperando, si no lo conocemos, ¿cómo te llamás? Y ese amor y ese cariño que podemos estar expresando a la gente desde el primer paso, desde el primer pie que pone en nuestra congregación, y es un amor dado ¿por quién? Por Dios, y es una actitud servicial que la pone ¿quién? La pone Dios, porque no tenemos una tendencia natural generalmente a querer ver por las necesidades del otro. Y que alguien siempre esté atento si un hermano necesita, no sé, un vaso con agua, no sabe dónde está el baño, viene con un bebito y necesita calentar una mema, necesita cambiar a su bebé, necesita, no sé, mira, ¿dónde puedo dejarte este bolso? Y esas cosas que van surgiendo cuando el pueblo de Dios crece, se reúne, o son pocos, pero estar atentos, y qué lindo que es que podamos vivirlo de esa manera, en esa actitud servicial. Así que vemos en Rode una hermana que entendió el llamado de Dios a estar congregada con el pueblo de Dios siempre, que Dios lo llama, y esa actitud servicial a sus hermanos de estar orando, pero a su vez estar atenta a lo que va pasando, si golpearon la puerta, bueno, voy, quién es, o no. Y creo que de esa actitud servicial todos tenemos que aprender como Rode, ¿no? Y a mí realmente me ha tocado porque siempre Dios me ha puesto en ese lugar de servir, en ese lugar de los detalles, capaz que es por, no sé, barrer un vaso, no solo yo, sino tantos otros hermanos. Y aun cuando la iglesia ha crecido y hay tantos hermanos que lo hacen, para mí es inevitable, lo hablaba con Graciela, para mí es inevitable igual estar como atenta, ¿viste? Ya sé que va a abrir la puerta otro hermano, pero yo estoy atenta igual que el timbre sonó, y si el hermano que abre capaz que está en el baño, tengo que ir yo, porque no me lo puedo sacar de adentro, porque es algo que puso ¿quién? Dios. Y yo miro que tiene un vaso con agua y atino a levantarme, pero tal, yo sé que viene, pero es esa reacción, como el Dios se la dio a Rode, que Dios nos la da a cada una de quienes. De nosotras, porque a veces una no se dio cuenta de algo, pero está la otra que se dio cuenta y te llama, ¿no? Y te dice Pau, Rosa, Diego,
porque a veces uno no se da cuenta de todo, pero como todos estamos también con esa actitud de decir, si mi hermano tiene una necesidad o si surge algo, bueno, yo quiero colaborar, yo quiero ayudar, ¿o no? Así que vemos en Rode una actitud como servicial. Versículo 14. La cual, Rode, cuando reconoció la voz de Pedro, mire lo que pasó. De gozo, no de tontuela, como dicen, sino que dice que de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Dice que reconoció la voz de Pedro y de gozo no abrió la puerta. La emoción fue tan grande, era tan increíble, entre comillas, para Rode. A ver, no sé, ellas estaban orando, pensaban que Pedro estaba en la cárcel, custodiado por soldados, que al otro día probablemente lo iban a matar, que ese día de ellos. Y de repente eran pasadas la medianoche y escucha que ni más ni menos que Pedro está a la puerta llamando. Dice que la emoción fue tan grande, la alegría la desbordó de tal manera que no atinó a hacer lo razonable, lo práctico, ¿no? Lo que debía haber hecho, que era haber abierto la puerta, porque pensemos, si razonamos humanamente, Pedro escapado de una cárcel, no escapado, liberado milagrosamente por Dios. Si reaccionamos, los guardias iban a ir inmediatamente atrás de los pasos de ¿quién? De Pedro. Así que humanamente, cuanto más tiempo estaba afuera, más peligro corría de que lo... Rode, no, olvidate. No. La emoción, la alegría, la desbordó que no atinó a hacer lo que indica, ¿no? Y lo primero que Dios me mostró acá, que ese gozo y esa alegría que la desbordó de tal manera que no pudo razonar el mínimo hecho de abrir una puerta, ese gozo era directamente proporcional al amor que sentía por quién, por Pedro. Y pienso que ese gozo tan desbordante fue directamente proporcional a la tristeza que tendría por la situación. Pasó para mí de una emoción tremenda, una tristeza tremenda, ¿o no? Y un amor tremendo a Pedro, a un gozo tremendo por darse cuenta de que Dios intervino en la vida de Pedro, que ya no estaba más en esa cárcel, que ya no corría más peligro de muerte inmediata, ¿o no? Y yo pensaba, qué lindo vínculo, ¿no? Qué vínculo perfecto de amor, de que nos podamos amar como amor Rode a Pedro, los unos a los otros. Y que cuando mi hermano está atravesando una tristeza, una preocupación, un problema, no ser ajeno ni indiferente, sino que a mí me cause quizás la misma tristeza y la misma congoja. Y la propia palabra dice, alégrense con los que se alegran, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran, para acompañarlos cualquiera sea la situación en la que están viviendo, como acompañaba a la iglesia en este momento haciendo oración sin cesar por Pedro, y no importaba la hora, ¿o no? Qué hermoso vínculo. Dice que nos tenemos que amar con entrañable, o sea, ese amor genuino y verdadero, amor fraternal entrañable, que es como humanamente imposible. Pero Dios hace lo imposible posible, aún en nuestro carácter, aún en nuestra mente, aún en nuestro corazón, aún en nuestras emociones, aún en nuestra alma, en todo nuestro ser. Lo que es imposible para mí, es posible ¿para quién? Para Dios. ¿Y Dios nos va a pedir algún imposible? No. Así que también vemos en Rode ese amor y ese compañerismo en la tristeza y en el sufrimiento que pudo tener ¿con quién? Con Pedro. Qué hermoso y qué deseado de parte de Dios que nos amemos de tal manera entre nosotros y nosotras y tengamos tal preocupación los unos por los otros como lo tuvo Rode por Pedro, y tal gozo cuando vemos, también esa es la contrapartida que también nos cuesta, tal gozo cuando vemos que la bendición ha sido derramada sobre nuestro hermano, porque Rode también supo gozarse por el que se goza, por la bendición que Dios había obrado en Pedro.
otra cosa también, ¿no? Porque ¿qué hizo Rode cuando vio que Pedro había sido liberado? De gozo no le abrió la puerta, pero tampoco se quedó estática. Dice que corrió a contarle a sus hermanos. Porque ¿saben en quién pensé? Así como ella amaba a Pedro y estaba triste, yo pienso que en esa reunión de oración hasta estarían orando con lágrimas, con llantos, con clamor, con gemido. ¿No? Ella pensó en compartir la buena noticia ¿con quién? Con sus hermanos. Estaba tan en un mismo sentir con sus hermanos que dijo, le voy a avisar ya que por lo que están orando, Dios ya nos contestó. Y que no estén más tristes ni llorando porque Dios ya nos contestó. Y es ese vivir la vida de la iglesia en un mismo sentir. Pensó en sus hermanos. ¿Y qué le contestaron los hermanos? ¿Estás bien? No lo pensaron, pero ni un minuto, ¿viste? No se tomaron ni 2 segundos para pensar la respuesta. Dice el versículo 15, y ellos le dijeron, ¿estás? Ah, no, qué poco hablamos hoy. ¿No? Ellos le dijeron, ¿estás? Loca. Estás loca, Rode. Pero ella, y yo puse un gran título, la reacción de Rode, ella aseguraba que así era. Entonces ellos creyeron. No. Ellos decían, si no es Pedro, si no estás loca, claro, acá hay 2 opciones. O estás loca, y no lo sabíamos mucho, o es un ángel, porque había una creencia antigua judía que cada hebreo tenía un ángel, pero esa era una superstición, una creencia judía que no estaba basada en la palabra, pero ellos manejaron solo 2 opciones: que Dios había contestado sus oraciones y que había hecho un milagro, no estaba en su estructura mental. O Rode estaba loca, o era un ángel, ¿o no? Sí. Y mientras aún oraban, Dios les respondió, pero ellos no creyeron o les costaba creer. Y capaz que a nosotros nos hubiera pasado lo mismo, le hubiéramos dicho, loca Rode. Y si no hubiéramos dicho, entonces debe ser un ángel. Capaz que reaccionábamos de la manera porque ellos también reaccionaron como impulsivamente. No se tomaron 2 segundos y si Dios contestó, ¿para qué estamos orando? Capaz que Dios obró un milagro. Pobre Rode, capaz que tiene razón. Vamos a ver por qué mi hija decís lo que estás diciendo. ¿Qué escuchaste algo? ¿Viste algo? ¿Te acompañamos? Pero eso, no. ¿Fueron considerados en la manera en que le hablaron a Rode? ¿Fueron amables con Rode? No, fueron impulsivos y le dijeron lo primero que sintieron, ¿o no? También creo que actuaron impulsivamente y aún emocionalmente y no reflexionaron. No fueron considerados. Y yo pensé en una manera un poco perversa en la situación. Y dije, ¿y si en vez de Rode haber escuchado la voz de Pedro, haber ido a la puerta y volver con la noticia, hubiera sido María, la dueña de casa, que hubiera dicho, y Pedro está a la puerta? Yo le decía, ¿le hubieran dicho loca? No le hubieran dicho loca. Creo que le hubieran dicho, o capaz que sí, no lo sabemos, pero yo me lo cuestioné de una manera un poco malvada, ¿no? O capaz que le hubieran dicho, María, ¿estás segura? ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste? A ver, te acompañamos, vamos a ver. Porque también, capaz, nosotras hubiéramos hecho lo mismo, ¿o no? Y hubiéramos probablemente reaccionado de la misma manera. Pues son todas reacciones muy humanas, pero que Dios va tratando. ¿Por qué creen que la puerta no se abrió? Porque Dios quería que toda esta situación se diera y que cada uno demostrara, pero también que cada uno aprendiera, se viera a sí mismo y pudiera corregir aquella reacción que quizás en todos estuvo un poco equivocada, ¿no? Y acá me encantó la reacción de Rode, y así como aprendemos de su fidelidad para congregarse, de su actitud servicial, de ese amor hacia Pedro, su líder, de esa preocupación y tristeza que sintió por él, como el gozo que sintió al ver que su líder estaba siendo liberado y bendecido por Dios, y esa comunión en un mismo sentir que tenía con todos sus hermanos, que quiso compartir la noticia con ellos antes que abrirle la puerta al mismo Pedro.
también aprendemos de cómo reaccionó Rode en esta situación, porque a todos nos pasa en medio de la iglesia que no tenemos a veces las mejores palabras o las reacciones que deberíamos tener, ¿o no? Y me encantó la reacción de Rode, porque yo decía, ¿cómo hubiera actuado yo, no? Y yo muy probablemente, o capaz que cualquiera de nosotras hubiera dicho, ¿loca quién? ¿Por qué me decís loca? Porque viste que te tocan el amor propio y el orgullo. Y es un cóctel entre amor propio y orgullo, amor propio, que eclosionamos a la primera palabra un poco corrida, ya está, ¿no? ¿Por qué me decís loca? ¿Loca quién? O capaz que le hubiéramos, no sé, contestado de la misma manera, yo seré loca, pero usted es un poco incrédulo, no estamos orando para que sea liberado, porque también reaccionar a veces de la misma manera que se reacciona. Y para mí la peor de todas, no decir nada, guardarte todo, ya van a ver. Ir, abrir la puerta y decirle, ¿vieron? ¿Viste que no estaba loca ni era el ángel? Bueno, a ver si la próxima está, que no se repita. ¿O no? Y capaz que dentro de unos días, ¿no? Si escucho orar al Espíritu Santo, más que a mi orgullo y amor propio, capaz te perdono, ¿o no? También, y dentro de unos días. No mañana, no ahora. Pero, ¿cómo reaccionó Rode? Pacíficamente, naturalmente, ni con orgullo, ni con amor propio, ni con la misma moneda, ni con rencor. Ella simplemente y grandemente y heroicamente y pacíficamente, simplemente ella seguía insistiendo a sus hermanos, no estoy loca, no es un ángel, es Pedro, venga, miren. Ella nada pudo opacar ese gozo, no dejó que la carnalidad, la miseria humana, el orgullo, opacara lo que Dios estaba haciendo de una manera como milagrosamente. Y en mi mente, ¿no? Yo digo que todos habrán abrazado después a Roda, y Roda, perdona. Me lo imagino yo, está Roda, mirá, tenías razón, no sé, que habrán también aprendido, que le habrán dado un beso a Roda, que le habrán dado un abrazo, que la próxima le iban a dar un poquito más de crédito, ¿o no? Pero fue una fiesta y fue un gozo. Y esa fiesta y ese gozo y esa comunión y ese vínculo perfecto de paz no fue opacado por nada. Así que tendremos que aprender de Rode, de su actitud servicial, de su fidelidad, para estar donde Dios nos ha llamado a estar como pueblo de Dios. Esa empatía, esa comunión espiritual, emocional que tenía con sus compañeros, esa comunión en el problema, la tristeza y en la dificultad, y de esa actitud pacificadora y conciliadora, yo, por lo personal, tengo que de todo aprender. Y cuando empecé a ver, así como me identifiqué con Rode, digo, cuántas cosas tengo que aprender de Rode, ¿no? De Rode, ni que hablar. Y dice que más Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, no que le creyeron, quedaron atónitos. Dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a sus hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Y este Jacobo era hermano de ¿quién? De Jesús. Hermano, ahí va, Santiago. Y dice que luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Los soldados fueron llevados a ejecución y días después el propio Herodes, por no haber dado la gloria a Dios, dice que expiró en ese momento y murió. Por ahí voy a tanto decir, pero comido por gusano. Por no haberle dado la gloria a Dios cuando el pueblo clamaba que la voz de él era voz de Dios y no de hombre, le cantó, lo aceptó y se murió. Pero si tenemos que aprender de Rode sobre el servicio a Dios y al prójimo, tenemos mucho que aprender. Y el mismo Espíritu Santo que le enseñó a Rode y que hizo real en Rode todas estas cualidades preciosas al servicio de Dios y al servicio de su prójimo, es el mismo Espíritu Santo que obra hoy, que obra mañana y que obra cada día en cada una